Colombianos, atención, el general Eduardo Zapatero lanzó un dardo contra Gustavo Petro por los secuestros, homicidios y extorsiones que comete el ELN. Dice él que se perdió la gobernabilidad. Pues el excomandante del ejército aseguró que con la mirada permisiva del gobierno nacional, los colombianos están siendo asesinados. El excomandante del Ejército Nacional arremetió otra vez con el gobierno de Gustavo Petro por el cese al fuego que se estableció con el Ejército de Liberación Nacional, el cual no ha sido respetado debido a que la guerrilla continúa secuestrando. Pero ojo, señores, ojo, porque acaban de hacer un tratado de no secuestro. El señor Eduardo Zapatero sacó un tuit que decía: queremos decirle al mundo que en Colombia se perdió la gobernabilidad. Ya no sabemos quién es quién. En esta imagen se dice todo. Por lo anterior, SOS Colombia. Narcotráfico disparado, nos secuestran, extorsionan y nos matan con permisiva mirada del gobierno. Y pues los titulares que citaba aquí el señor Eduardo Zapatero era el siguiente. Uno del colombiano que dice: Petro condicionó el cese el fuego, pidió al ELN y disidencias dejar de narcotraficar, extorsionar y secuestrar. Y pues por el otro lado saca otro titular que dice: Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, dijo que no dejarán de secuestrar porque se debilita el grupo guerrillero. Y así siguen creando fake news, tratando de pues confundir al pueblo colombiano. Porque en las últimas horas hay un nuevo compromiso del ELN donde suspenderán las prácticas del secuestro. El acuerdo se dio en víspera del acto de clausura del quinto ciclo de negociaciones con el gobierno nacional en México. Pues sí, señores, este 17 de diciembre se cerró el quinto ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, jornada cuyo principal resultado fue el compromiso de la guerrilla de dejar la práctica del secuestro en el país. Dice Vera Grave, jefe de la delegación del gobierno, lo siguiente: un anuncio que creo que es trascendental para la paz de Colombia es el anuncio del ELN de suspender lo que el ELN llama retenciones con fines económicos. El gobierno lo llama distinto. Esto es ligado a la prórroga del cese al fuego. Vale la pena recordar que la ex senadora de la República asumió este cargo en reemplazo de Oti Patiño, luego que este fuera nombrado como alto comisionado para la paz. Por otro lado, se anunció que el sexto ciclo de negociaciones de paz se desarrollarán en la ciudad de La Habana, Cuba, misma locación en la que se llevaron a cabo las negociaciones de las FARC. Entonces, como quien dice, Zapatero saca titulares tendenciosos con el fin de seguir pues generando pánico en la sociedad. Entonces des en cuenta el compromiso que va a guardar las FARC de no más secuestros. Por otro lado, Petro pues arremetió contra la fiscalía porque es increíble el grado de impunidad que hay. Pues él dijo que hay 17.000 procesos de masacres y genocidios que se frenaron en la fiscalía. Y pues lanzó una alerta también desde la Casa de Nariño y reiteró que a su juicio la verdad se fragmentó judicialmente y posiblemente desde que llegó Francisco Barbosa. En una intervención de 30 minutos desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro advirtió que en la fiscalía que dirige Francisco Barbosa están frenados al menos 17.000 procesos penales contra autores y ordenadores de masacres en Colombia. Petro advirtió, sin mencionar a Barbosa, que el ente acusador con ese se frenó todo lo procesal. Impide que la verdad de lo que pasó durante 5 décadas pues de guerra le llegue al grueso de la sociedad colombiana. 17.000 procesos penales contra terceros y autores ordenadores de la masacre y el genocidio en Colombia duermen el sueño de los justos, o de los injustos más bien, en la Fiscalía General de la Nación. Entonces, ¿dónde está la verdad? Fue una de las pullas que lanzó Gustavo Petro. Esto se viene hilvanando a lo largo de la última semana con su tesis de los líos que a su juicio genera que las investigaciones en torno a la guerra estén dispersas de acuerdo a quien se procesa en al menos 3 instancias diferentes. Incluso este viernes reiteró que eso tendría un propósito. ¿Cuál será el propósito? Pues vemos otra vez que la verdad se fragmenta, que sobre un mismo hecho donde actuaron guerrilleros, militares, paramilitares y civiles ordenando vestidos de corbata, entonces a los civiles los mandan a la fiscalía, a los militares a la JEP, a los guerrilleros a la JEP y a los paramilitares a Justicia y Paz, y se fragmentó la verdad. A reglón seguido advirtió: este episodio lo acabamos de vivir con una confesión de Salvatore Mancuso, que tuvieron que inventar el concepto de bisagra para poder lograr que Mancuso hablara en la JEP. ¿Cuánto miedo da a Mancuso que hablara en la JEP? ¿Y miedo a quién? A quien teme la verdad, a los que temen la verdad. Escuchemos al presidente lo que dijo. ¿Y qué decir de la verdad? La verdad quedó fragmentada. Decía en la anterior posesión, vuelvo a repetirlo, el gran consejo que me dio el padre Javier Giraldo, como parlamentario que yo era, para hacer los debates sobre la parapolítica, que se llamó después, la articulación fuerte entre paramilitarismo y política en Colombia. Él decía,
se ha construido un régimen de impunidad bajo la Constitución del 91, contra la Constitución del 91. Pero están las normas. Se fragmentan los procesos penales cuando se trata de los grandes crímenes. Cuando es una masacre se habla de un solo homicidio. Si hay 40 campesinos muertos, entonces son 40 procesos penales diferentes. Menos podríamos hablar de la palabra genocidio, que yo creo que es aplicable en Colombia. Y entonces los grandes crímenes contra la humanidad en el país terminan sin testigos en los procesos, porque nos matan o porque solo hay uno. Cuando al acumularse podrían tener 10 testigos, 12, 15. Al acumularse aparece la verdad judicial. Fragmentar era impedir que apareciera la verdad. Hemos tenido un régimen que oculta, que oscurece la verdad, porque es la garantía de la impunidad. Y la impunidad es la garantía de la repetición, porque se necesita repetir el genocidio una y otra vez, porque ese es el método de concentración de la riqueza en Colombia. Y por eso somos el segundo país más desigual de la tierra. Y esto apunta a que no se sepa la verdad para que no caigan los más poderosos. Pues estas declaraciones entregadas durante la posesión de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional se dan en medio de confrontaciones públicas que el propio Petro y otros integrantes de su gobierno han sostenido con el fiscal Francisco Barbosa y las cabezas de la JEP, por lo que no se descarta que desde las instancias se emita una respuesta. Y uno pensaría que la respuesta sería, no, vamos a hacer todo lo posible, presidente, aquí presentamos los resultados, o está mal su visión y nada. No, salió a atacarlo de forma política el fiscal Francisco Barbosa. ¿Qué dijo? Pues dice él, debe recordar lo que significa ser presidente. ¿Qué tal este señor tan atrevido? Pues el jefe del ente investigador insistió en que las protestas de políticas del gobierno nacional sobre el narcotráfico benefician a los criminales, es decir, se fue por la tangente, ¿no? También le pidió pues que aclarara su pasado después de 40 años, que qué había pasado en el Palacio de Justicia cuando él estaba preso en esa época, ¿no? Increíble, señores, cómo este señor fiscal Francisco Barbosa intenta crear una cortina de humo a procesos de impunidad, señores. El fiscal Barbosa también está próximo a terminar su periodo en febrero del 2024, Dios quiera, con el que se irá uno de los funcionarios del Estado que más choques tuvo con el presidente Gustavo Petro, a quien acusa reiteradamente de buscar beneficiar a narcotraficantes e intentar otorgarles estatus político. Tanto el jefe de Estado como el fiscal general de la Nación han tenido fuertes encontrones a raíz de estas políticas de criminalidad para la paz y el narcotráfico que se han implementado en el gobierno nacional. En redes sociales y en escenarios públicos, ambos funcionarios se han cuestionado mutuamente. Pues recientemente el fiscal cuestionó a Petro por la derogatoria del decreto 1844 con el que el presidente Iván Duque había instaurado un procedimiento policial para sancionar las personas que portaran sustancias psicoactivas en el espacio público debido a que fue declarado inexequible por parte de la Corte Constitucional. El fiscal señaló que se trata de una ofensa al pueblo colombiano porque, según dijo al tiempo, es una burla contra las familias y sus hijos porque el decreto es un concepto, protegía los entornos seguros de los expendedores de droga, siempre buscando la tangente, y también le dio por atacar al hijo del presidente Nicolás Petro. Tanto así que Nicolás le dijo que era un ignorante. ¿Y por qué? Porque este señor anunció que ya tenía lista la condena y que este señor en octubre 24 sería condenado. Pero pues falta verlo, ¿no? Falta verlo porque si piensa amañarse en la fiscalía, podría ser. Pero pues confiamos en la Corte Constitucional que elija una nueva fiscal. Y pues nuevamente el hijo del presidente Gustavo Petro le respondió de forma verbal al fiscal general por decir que su proceso va rápido y en camino una condena para el 2024. Tras conocerse las recientes declaraciones del fiscal Francisco Barbosa sobre la investigación que se adelanta contra Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República lanzó nuevamente fuertes dardos y pues frente a estas declaraciones, ¿no? Hasta lo tildó de ignorante por medio de un mensaje en redes sociales. Decía el mensaje: peligrosas las afirmaciones del fiscal Barbosa sobre mi caso. Desconoce y vulnera mi debido proceso y mi derecho a la defensa por completo. Con razón, las sistemáticas violaciones de mis garantías procesales por parte de sus funcionarios. Además, es un ignorante, no tiene ni idea de lo que habla, señores. Pues esperemos a ver qué pasa con esto, con estas afirmaciones que hace el fiscal Francisco Barbosa, donde pareciera que ya le tiene la condena a este señor. Por otro lado, al parecer, en la SAE,
una persona, una funcionaria que venía del anterior gobierno de Duque, pues estaría pidiendo es que coimas a nombre de Daniel Rojas, director de la SAE, y a nombre del hermano de Gustavo Petro. Pues Cambio sacó un titular, pero no aclaró de forma directa que ellos no tenían nada que ver. Entonces ya entenderán los juristas cómo empezaron a narrar que la SAE seguía el mismo antro de corrupción. Aquí dice el titular, bienes de la SAE fueron entregados a cambio de coimas que se cobraron a nombre de Daniel Rojas y Juan Fernando Petro. Según las denuncias ante la Fiscalía, Carmen Janet Bram Jaramillo, ex candidata del Consejo de Medellín por el Partido Conservador, estaría pidiendo coimas a nombre del presidente de la SAE, Daniel Rojas, y Juan Fernando Petro, a cambio de entregar bienes de narcotraficantes que ahora están en poder del Estado, administrados por la inmobiliaria Santo Domingo, la mayor depositaria de la SAE. Increíble hasta dónde llega el nivel de corrupción, ¿no? La Fiscalía tiene en su poder denuncias de personas que dicen haber entregado miles de millones de pesos a una reconocida política antioqueña, a cambio de acceder a la entrega irregular de bienes de la Sociedad de Activos Especiales de la SAE. Lo llamativo del asunto es que según los denunciantes, esa persona les pedía coimas a nombre de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, y de Daniel Rojas, presidente de la SAE. Otros denunciantes aseguran haberle entregado los dineros como anticipo del negocio. Y a una tercera persona. Entonces, ¿qué pasa acá? Que esta gente posiblemente quiere pues entrampar aquí a Daniel Medellín y también al hermano del presidente, ¿no? Increíble cómo juegan pues las estrategias de la política. La mujer a la que se refieren los denunciantes es Carmen Janet Bram Jaramillo, quien en el 2019 fue candidata al Consejo de Medellín por el Partido Conservador y quien en el 2021 se jacta de ser directiva de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos y en especial de trabajar de la mano de Juan Fernando Petro, alto comisionado del Cuerpo para la Paz de esta organización social. Al parecer, esta es la carta de presentación con la que Bram Jaramillo ha logrado hacer múltiples chanchullos relacionados con la entrega de bienes en poder de la SAE. Las actuaciones en Colombia de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos han sido más bien sospechosas. El primer escándalo a su alrededor estalló en el 2022, cuando se destapó el denominado Pacto de la Picota, mediante la cual supuestamente Juan Fernando Petro, el abogado Pedro Niño y Danilo Rueda, quien iban a convertirse en alto comisionado para la paz del gobierno Petro, pues les ofrecieron a varios presos la posibilidad de no ser extraditados y de convertirse en gestores sociales, a cambio de que apoyara con votos al entonces candidato de la presidencia Gustavo Petro. Eso quiere decir que entonces los presos iban a hacer ganar a Gustavo Petro. Por Dios, no saben qué mentira más inventar. Pues a esto Daniel Medellín se pronunció y dijo que no va a dejar dañarse su honra, que esto es un montaje que están haciendo pues para incriminarlo, ¿no? Dice él, como presidente de la SAE, he tenido que soportar la amenaza y las consecuencias de enfrentar al poder mafioso, en procura de hacer un cambio profundo en la entidad. Ha sido esta administración la que ha denunciado hechos de presunta corrupción, incluso fui destituido por ello. He constatado que ser un funcionario honesto en Colombia es una actividad de alto riesgo. Mi familia y yo hemos sentido un hostigamiento sin precedentes. Sé que incluso algunos me quisieran muerto. Hay quienes de diversas orillas quisieran favorecer a ese propósito. No importa, es parte de lo que debemos soportar y no vamos a milanarnos. Si alguien ha solicitado coimas a mi nombre, debe ir preso. Las autoridades cuentan con toda nuestra disposición para adelantar las investigaciones. Sirvo con profundo amor a mi país. No somos perfectos, pero jamás corruptos. Funcionario corrupto en la entidad se va y se acusa a la fiscalía. Cero tolerancia con la corrupción. Pues contundente el mensaje aquí de este señor Daniel Medellín, ¿no? También dice, si han usado mi nombre para actos indebidos, tengo el derecho de constituirme como víctima en estos procesos y así lo haré. Ningún inescrupuloso va a venir a dañar mi honra. No nos dejaremos someter ni del crimen ni de la calumnia, ni más faltaba. Entonces, como ven, es contundente el mensaje de Daniel Medellín, ¿no? Pero ¿qué dicen los usuarios frente a esto? Aquí dicen, un pueblo que ha visto cómo se ferean el país y sus recursos también, pues ve con dignidad a hombres como Daniel Medellín, que con tenacidad administrativa del erario público sin asomo de tacha en su nombre, el país puede tener la confianza y la plena seguridad del talante incorruptible de Daniel, ¿no? Mafe Rojas también dice, he tenido diferencias políticas con Daniel Medellín, pero eso no me impide reconocer su labor en la SAE, que asumió con entereza y enfrentando riesgos como ocurre al desmantelar estructuras de corrupción enquistadas por años, y bastantes, ¿no? Que la red mencionada caiga y reciba un castigo ejemplar. Pues esperemos que no le van a hacer daño a Daniel Medellín y que todo se aclare con este personaje de la SAE, una mujer, pues por corrupción, ¿no? Es que cobrar coimas para que entregara bienes.
Hasta acá este video, colombianos. Díganos qué piensan de todo esto que se trató del fiscal Barbosa, cómo crea cortinas de humo para evadir la pregunta de Gustavo Petro. Ya afortunadamente le quedan 2 meses. Esperemos que ese sueño se cumpla de ver a Barbosa afuera, ¿no? Sabemos cómo va a defender a su vicefiscal ahí de bolsillo, Marta Mancera. Hasta pronto, muy amables, y nos vemos en uno próximo.